Y en primer lugar, vamos a presentar a la arquitecta Luciana Borgatello. Luciana es egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente por el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán y CONICET. Realizó, entre otros, el curso de especialización en iluminación y salud del Lighting Research Center en el Rensselaer Polytechnic Institute y el curso avanzado de iluminación latinoamericana impartido por el profesor Bob Van Bolen de Holanda y facilitado por la Asociación Brasilera de la Industria de Iluminación, ABILUX. De estas dos capacitaciones basa su presentación de hoy, hablándonos sobre cómo afecta la luz en la salud. Le damos la bienvenida a Luciana, que nos hablará de iluminación y salud. Hola a todos. Bueno, gracias primero que nada por el organizador. La verdad que cuando me enteré que iba a haber un congreso de arquitectura y salud, me pareció una oportunidad muy buena para que este tema que es tan hablado dentro del ámbito de la iluminación salga un poco del ámbito de la iluminación y lo escuchen los arquitectos e ingenieros que están a cargo de los principales centros de salud y así empezar a difundir un poco más. Bueno, un proyecto de iluminación para un hospital tiene la complejidad de que tiene que brindarle la correcta iluminación a distintos protagonistas. Por un lado tenemos a los pacientes, a los cuales tenemos que considerar su sistema visual, el sistema visual de la luz. Ahora vamos a hablar del sistema no visual, que seguramente es algo medio nuevo para todos, y en eso baso mi presentación. Con sistema visual nos referimos a toda la luz que nosotros transformamos en visión, a lo que vemos, para que esa luz sea confortable, suficiente. El equipo médico y el equipo de enfermería también tenemos que tener en cuenta para ellos el sistema visual, sumamente importante para la precisión de las tareas, y también es muy importante el sistema no visual. Y por último tenemos a todos los pacientes de día, pueden ser los consultorios, que no quedan internados en las visitas, que ahí sí podemos limitarlos solamente a lo que es el sistema visual. Hoy vamos a hablar de lo que se trata del sistema no visual de la luz. Esa es un esquema de conformación de la retina. Bueno, el descubrimiento que se dio sí, al principio de este siglo es que esta primera capa de la retina son unas células ganglionares que también reciben información de la luz junto con conos y bastones, pero que no participan de ese sistema, sino que envían información a una parte del cerebro que está en el hipotálamo, que es el que comanda la glándula pineal. ¿Esto por qué nos interesa? Esto es el ciclo circadiano, probablemente muchos sí ya lo hayan visto, porque está muy en la evidencia por un montón de cuestiones, el principal promotor es la alimentación, pero este es el ciclo correcto que debería hacer nuestro cuerpo con respecto a las horas del día. O sea, nosotros, la especie humana, por la evolución misma, por la cantidad de años que vivimos solamente con la luz natural, hemos evolucionado en un ciclo que está muy vinculado a las 24 horas, porque en promedio 24 horas, un poquito más, un poquito menos, pero relacionado al ciclo día-noche. Este ciclo que determina que durante distintas horas nuestro cuerpo tiene que hacer ciertas acciones como para que todo funcione correctamente. Esto que les decía yo recién de la glándula pineal es la principal secretora, que esto va a ser lo que más nos va a importar con respecto a la luz. Controla la secreción de melatonina, no es que sea secretora de melatonina, sino que regula cuándo se debería empezar a secretar la melatonina y cuándo se debería empezar a suprimir la melatonina. Yo, como dijo ella, soy de formación arquitecta, o sea que todos los temas médicos los trato muy por arriba del oído. Pero vamos a resumir que la melatonina, para que
no la hayan escuchado nunca, es la hormona que nos induce al sueño y que funciona directamente proporcional, sería inversa a la serotonina. Cuando la melatonina sube, tiene un pico, la serotonina baja y al revés durante el día. La melatonina se tiene que suprimir para que la serotonina empiece a activarse, que es el indicador de que estamos entrando al ciclo del día donde tenemos que estar más activos y comenzar este ciclo de 24 horas. Bueno, este ciclo funciona con factores exógenos y endógenos. O sea, nosotros ya tenemos este ciclo incorporado por esta cuestión de que es algo evolutivo nuestro. Pero sí funciona con información exógena y la principal fuente de información exógena es la luz que nosotros tenemos. También la alimentación, la actividad física, todas las actividades que nosotros tengamos le van a ir dando información a nuestro cerebro para que coordine estas funciones, pero hoy se sabe que lo principal es la luz. Estas son tablas y esquemas de estudios hechos a personas que tenían un ciclo entrenado. ¿Qué quiere decir? Están expuestos a la luz a la mañana, cuando nosotros nos deberíamos exponer a la luz, y se baja el nivel de iluminación de noche cuando la luz natural ya no existe, no está más. Así más o menos se ve un ciclo entrenado, y esto es un ciclo de corrida libre. ¿Qué es un ciclo de corrida libre? Que yo no tengo esos factores exógenos que me están indicando en qué momento del día estoy. ¿Qué se puede ver ahí? Que yo no voy a tener tramos más cortos de este ciclo. ¿Por qué? Porque es endógeno, porque lo tenemos nosotros. Pero sí, este ciclo se nos va a ir desregulando con respecto al ciclo día-noche. Estos son estudios con animales, los ratones, ¿qué les pasa cuando no tienen este ciclo entrenado? O sea que sería un ciclo de libre corrida, me encierran en una habitación donde no recibo luz ni natural ni suficiente artificial, entonces ahí el ciclo corre libre. Con los ratones, con el estudio que se hace en ratones, su ciclo se atrasa, con el nuestro se va adelantando por este tema de que la supresión de melatonina se genera cada vez más tarde. Bueno, pero ¿qué pasa si contamos con información exógena, pero esta no está sincronizada con el ciclo día-noche, que es algo que nos pasa mucho cuando pasamos muchas horas en espacios cerrados? En este caso, el ciclo se va desregulando también en tiempo de actividad. Hoy hay muchos estudios, hoy era una presentación muy corta, pero se trató de recopilar por ahí información de paper para mostrar esos estudios, pero algunas cuestiones hay. Pero hay muchos estudios que dan información de que realmente ese ciclo desordenado genera, primero, el trastorno del sueño, que es lo más común, incremento del estrés, eso aumenta la ansiedad y la probabilidad de depresión. Probablemente hayan visto muchas imágenes de la luminoterapia que se hace ahora en los países nórdicos, donde no tienen suficiente luz natural. Está muy relacionado a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, a la obesidad, el tema de a la noche, con el ciclo ese, si lo buscan, a la noche el estómago debería descansar. Muchas veces nos sentimos con hambre a la noche, bueno, probablemente sea porque sí estamos comiendo, pero nuestro ciclo sigue igual de desregulado. Está muy vinculado al aumento de cáncer de mama, y que después muestro algunas aplicaciones de este instituto que nombraron, que fue donde hice este curso, de la relación que tiene con el Alzheimer. No solo con activarla o que se despierte antes de la enfermedad, sino que una vez ya adquirida la enfermedad, hay un montón de tratamientos de luz que hace que muchos síntomas mejoren. Bueno, ya hablando más prácticamente del tema de iluminación, que me parece que sería bueno que cualquier arquitecto que esté por encarar un proyecto de arquitectura de un centro de salud, por lo menos tenga una noción de esto, o más o menos, por lo menos tenga en cuenta. Va a haber tres aspectos concretamente que nos van a interesar.
Una es la cantidad de luz. ¿Cómo voy a manejar yo esa cantidad de luz? Y ahora vamos a ver cómo. Otra es la calidad de la luz. Y por último, la dirección en la que a mí me va a afectar esa luz. Bueno, cuando hablamos de cantidad de luz, por un lado, como les decía antes, este ciclo, que es nuestro sistema endógeno, el ciclo circadiano, se desarrolló en la cantidad de años que nosotros hace muy poquito que tenemos luz artificial para que la historia de la humanidad. Entonces, sí está muy vinculada con el ciclo día-noche natural. Entonces, algo que parece básico, esa cantidad de luz nosotros necesitamos recibir más luz por la mañana. Hay algo que por ahí se habla mucho, porque hoy por ahí se intenta concientizar mucho con respecto a la utilización de pantallas a la noche, que es verdad que nos extiende nuestra exposición a la luz, pero estos estudios que revelan que es aún más importante que nosotros a la mañana nos expongamos en la suficiente cantidad de luz para reiniciar este ciclo, que la supresión que vamos a necesitar de iluminación a la tarde-noche. Por ende, necesitamos luz por la mañana. Por otro lado, ¿qué es esa cantidad de luz? Esto es una tabla, les voy a resumir dos tablas de estudios del Light Research Center. Estos son valores promedio tomados de iluminación nocturna, exterior, iluminación en hogares, niveles de iluminación, niveles de iluminación en oficina, niveles de iluminación de luz natural diurna. Está comparado con un valor que ese sí lo da el Lighting Research Center, pero en base a cálculos de ellos, esto está estipulado por ellos como son los valores, por eso sería difícil explicarlo, pero ellos determinan que una correcta iluminación de entrenamiento circadiano, que se llama, debería llegar a tener 0.3 o 0.4 estímulos circadianos, el factor de estímulo circadiano. Es esta línea que marcamos acá, más o menos, si nosotros nos paramos ahí, podemos entender cuál es la cantidad de luz suficiente en la que nos tenemos que disponer a la mañana. Para resumirles, toda la luz del día supera eso, o sea, que nos conviene exponernos a la luz natural a la mañana, o tener por lo menos 300 lux en luz. Porque si no saben, es una unidad de medida de cantidad de luz que le llega a una superficie. En este caso, estos 300 lux, que es lo que nosotros necesitamos que nos llegue a nuestro ojo. Entonces, podríamos suplir la luz natural, sí, pero con una iluminación que nos dé por lo menos 300 lux a nuestro ojo. ¿Estoy viendo? Bueno, vamos a pasar rápido. Esto lo explico rápido también, es esa cantidad de luz, bueno, ¿por cuánto lo tenemos que poner? No es toda la mañana. Estos son estudios hechos con personas que se les fue sometiendo a distintas duraciones de esa cantidad de luz, y esto está medido en inverso, o sea, cuanto más arriba el ciclo es mejor, quiere decir que tienen un cronotipo que arranca antes, y cuanto más bajo es más tardío. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que si yo tengo menos de una hora de exposición a mi luz, no llego a hacer tanto efecto como para adelantar ese cronotipo, que es lo que necesitamos. Y que después de las 2 horas, esta curva ya es como una meseta, entonces quizás ya es insuficiente esa exposición. O sea, como para que tengamos un promedio, 2 horas de exposición por la mañana a esta cantidad de luz artificial, como 3000 lux, sería la correcta cantidad de luz que nosotros necesitamos en la mañana. Otro dato importante es la calidad de la luz. Esto yo le dije recién que la luz es ese tramo del espectro. Acá está representado el tramo del espectro, pero nuestra sensibilidad espectral, o sea, la sensibilidad del ojo, no es igual a todas las longitudes de onda. Estos son todos los bastones que yo iba a decir que venían para el sistema rojo, verde, azul, cada uno. Bueno, dan esta curva negra de promedio de cómo funciona la emisión diurna. Acá se lo voy a pasar acá porque esto es más así directo. Nosotros tenemos
esta curva del aula se llama, que es la de sensibilidad espectral, verán que con nuestro sistema visual nosotros somos mucho más sensibles a los verdes y a los amarillos. Eso también se asocia a la evolución por el tema de la cantidad de verde que hay que reconocer amenazas, digamos, en la vegetación. Pero este sistema no visual tiene una curva que dijimos recién que funciona con todo el sistema, pero además suma la información de estas células intrínsecamente fotosensibles, se llaman. Tiene esta forma que nos muestra que tiene un pico de sensibilidad máxima en la onda de los azules. ¿Esto cómo lo podemos llevar a práctica, digamos, para poder aprovecharlo? Esta es la curva espectral, o sea, la composición de la cantidad de ondas de cada tipo que tiene un LED frío, que podemos encontrar un LED genérico de mercado. Como les decía recién, lo de la luz natural no es tan parejo así, pero si viéramos el espectro, es parejo en todos los sentidos. Tengo la misma cantidad de longitud de onda de todo. Bueno, con la tecnología no pasa lo mismo. Cada tecnología tiene una composición espectral distinta. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que un LED frío, que es un LED de casi 5500 grados Kelvin, que es con lo que se mide la temperatura del color, podemos decir frío, nos va a dar mucha información a este sistema no visual. Me serviría el mañana, porque yo necesito tener más información de entrada de luz, no me sirve el tarde. Esta es la composición espectral de un LED cálido, que tiene un pico más en los naranjas rojizos, y tengo menor cantidad de azules. ¿Qué quiere decir? Que si yo a la tarde cambio de temperatura de color fría a temperatura de color cálida de un buen LED, porque hay LED que por más que sean cálidos siguen teniendo un pico alto en el azul, entonces también hay que tener en cuenta la composición espectral de cada una de las luminarias. Bueno, yo voy a disminuir para mi sistema no visual esa exposición a la luz, porque voy a tener menos longitud de onda de la que estoy aquí. Esta es una composición espectral de una luminaria que es casi policromática. Esto es, monocromática. Esto es policromática porque tengo toda la longitud de onda. Esta no llega a ser monocromática, que me escribo una sola, pero tengo mucha cantidad en este espectro del ámbar y es una luz de color ámbar, digamos. ¿Qué me deja ver eso? Que si yo a la noche estoy expuesta por una luminaria que tiene esta composición espectral, yo voy a seguir viendo, pero mi sistema no visual no lo va a detectar como luz, entonces no le va a llevar información al cerebro de que todavía el día sigue, digamos. Entonces, cuando hablamos de calidad de luz, resumiendo, necesitamos por la mañana luces con mayor componente de ondas azules, por la tarde luces con mayor componente de ondas ámbar o rojas. Por último, este sigue breve, porque ya no tiene nada, es la dirección de la luz. Este es como un resumen de estudio, por ahí no se falta que les muestre tanto, pero sí está comprobado que la forma en la que más nos afecta la luz es el eje recto, digamos, hacia los ojos. ¿Qué nos podría decir eso? Que está bueno a la mañana tener una exposición directa a alta intensidad lumínica, si es el luz natural perfecto. Esto es lo que les hablaba de la cronoterapia, pero si queremos resumir también, que tenemos que tener en cuenta con la dirección, que por la mañana necesitamos más luz frontal a nuestra cara, por la tarde lo correcto es iluminación indirecta. Bueno, ¿cómo llevarlo a la práctica? Ahí voy rápido, aunque me pase un poquito, pero son algunos ejemplos así. Por un lado, la importancia de la luz natural adentro de yo sé que hay sectores del hospital donde es prácticamente imposible, unidad de cuidados intensivos, pero donde se pueda, la verdad que si yo tengo ingreso de luz natural, ese ciclo que recién lo estábamos pensando con la iluminación artificial, se da solo. Y hablar si tenemos expansiones donde el paciente puede salir afuera a la mañana a recibir esa cantidad de luz. Este es un ejemplo de intento de aplicación, que lamentablemente no se puede aplicar, pero en una habitación de un centro de salud, donde sí cuenta con iluminación natural, pero no con la suficiente para activar este ciclo,
y habíamos armado una propuesta de luminarias muy simples, que eran estos perfiles que hoy pueden ver en todos lados, el perfil de aluminio, que iba cambiando de temperatura y de color. A la mañana era blanca fría y con la posibilidad de complementarlo con luz azul, porque por ahí es más eficiente porque ya tenés directamente luz monocromática azul. No hace falta que se prenda todo el tiempo, pero sí que complemente esa exposición si no es suficiente. Por la tarde va cambiando luz cálida, por la noche directamente dejar luz que al paciente le quede atrás, que no tenga la fuente de luz visible. En esta yo voy a ver la luz a través o sea, esta luminaria me refleja en la pared y esa luz sí llega a mi ojo. Esta que le tengo de espaldas va a ser funcional, yo voy a tener algo de luz, ideal si es una composición espectral ámbar, y si le tengo de manera indirecta. Estos son ejemplos de salas de cuidados intensivos. Por ahí, pensando un poquito más en el diseño, hoy es fácil integrar esta tecnología, hoy con todo lo que tenemos, tecnología de sistema de control, por ahí no es tan complejo pensar en esto. Son ejemplos de pulseras artificiales que también hay en el mercado que limitan el ingreso de luz natural y que van cambiando de temperatura de color durante el día, simulando el ingreso de luz natural. Esto es lo que les comentaba del Alzheimer. Estas son aplicaciones muy caseras de recursos, digamos, como para poder tener este entrenamiento. Estas son aplicaciones en un centro de pacientes con Alzheimer, donde de día se hicieron todas estas pruebas de agregarle, por ejemplo, y con esto de que decíamos lo ideal es tener luz frontal, y son muchas veces construcciones donde es difícil tener la suficiente luz natural que necesitamos. Por ahí son pacientes que tampoco se les puede sacar afuera o que no cuenta la institución. Entonces eran simplemente LED, como si fuesen paneles LED como estos, puestos en el plano de la mesa, y a esa hora de la mañana les hacen hacer actividades, juegos, en las que ellos estén mirando esa mesa, o sea, como para que pensemos que situaciones simples que podemos aplicar esto. Con estas luminarias también se pueden acercar y más parecido a lo de la fototerapia. De noche, que sí es muy importante evitar el riesgo de caídas, la utilización de esta luz ámbar únicamente, exclusivamente dando información, digamos, aplicada a lugares donde me van a dar información para que se pueda mover. Bueno, el segundo grupo de personas que tenían que tener en cuenta era, ustedes corten de eso y yo ya estamos es el equipo médico. Estos son estudios que se hicieron en enfermeros que trabajaban en turno noche, donde se dividió la información, o sea, ahí se puede ver un ciclo sincronizado y esto es un ciclo desincronizado. Yo recibo información ahí, puede haber estado 2 o 3 días o una noche guardia, no sé cómo se llama, cómo va cambiando ese ciclo dentro de un constante recibir información de luz. Estos son algunos ejemplos así muy gráficos de qué podríamos pensar que sería la iluminación correcta para los médicos y para todo el equipo de enfermeros. Es que al mañana podamos tener iluminación natural, que tengamos luz difusa, que sea más tirando a los fríos, que sea suficiente luz, la que tengan en el espacio de trabajo, que los que estén en el turno tarde ya esa luz se empiece a utilizar y podamos empezar a pensar en luces cálidas, y que por la noche no tengamos iluminado, quizás sí, todas estas cuestiones. Yo entiendo la arquitectura, un trabajo en equipo, entonces va, lo que decía recién de los hospitales, la importancia del arquitecto que entiende la dinámica de un hospital. Por supuesto que son todas cuestiones a después aplicar y ver que realmente funcionan, pero podríamos pensar en que todo el ambiente donde se encuentran los enfermeros esté iluminado con luces ámbar o con luces rojas, y solamente se activen las luces directas donde yo no vea la salida de luz sobre el plano de trabajo cuando necesito realizar alguna documentación. Este es un resumen, pero lo paso, pero es que sí está estudiado
la luz roja, que por el tema del rojo psicológicamente nos mantiene alerta. El rojo es un color que psicológicamente nos afecta, pero como dijimos antes, el sistema visual no lo reconoce como luz, entonces podemos tener este sistema de alerta sin la necesidad de recurrir al azul. Bueno, y terminamos. Concluyendo es que tengamos en cuenta, o por lo menos que se le despierte la curiosidad de saber que la luz no es solo para ver, eso ya se sabe hoy, que podamos cambiar la forma en la que pensamos la iluminación, no siempre la iluminación tiene que estar en el plano del cielo raso, que podamos aprovechar la tecnología de hoy, que nos da toda la tecnología que es el sistema de control, logrando estos ambientes más saludables, y que estos ciclos circadianos regulados, importante en los centros de salud, es porque los pacientes se van a recuperar antes y vamos a profesionales más eficientes. Gracias.